del carpintero o en el suelo se quedó, y la esposa en la casa sus quehaceres ya dejó. Ropas blancas están hechas para los que salvos son, y al reclamar el alma entera viene Jesús el Salvador. Sí, Señor. El Rey ya viene, el Rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, viene por mí. Suena el shofar y la trompeta sonará y el rey vendrá y se parará sobre el monte de Sion. ¡Aleluya! Y viene como rey, como rey. Ya viene, ya se escuchan las trompetas, Cristo pronto Él volverá. Oh, gloria a Dios, Él viene por mí. El Rey ya viene, ya se escuchan las trompetas, Cristo pronto Él volverá. Oh, gloria a Dios, Él viene por mí, sí, por mí, Él viene por Buenas noches, este es Ebenezer Radio, transmitiendo con propósito, con un mensaje diferente. Damos gracias a Dios por este hermoso tema, el Rey ya viene. Yo creo que hoy más que nunca estamos persuadidos de que la venida del Señor está más cerca que cuando creímos. Y creo que una de las formas de estar preparados para la venida del Señor es mantenernos en oración. La mejor forma de esperar al Señor es haciendo su voluntad, obedeciendo su palabra, guardándonos en santidad. Y esto creo yo que lo logramos cuando llevamos una vida profunda de oración. Y la oración es comunicación con Dios. Y como en toda comunicación existen interferencias, así también en la oración hay interferencias que surgen. Probablemente usted haya tenido la experiencia de que haya recibido una llamada telefónica y resulta que mientras usted está hablando muy cómodamente por teléfono, conversando con su ser querido, con ese amigo, con esa amistad que quizás tiene tiempo que no la ha visto, igual le sorprendió recibir una llamada y problema, que de momento viene una interferencia, se escuchan ruidos
o resulta que de momento usted no escucha a esa persona o viceversa, él no le escucha y lo peor, se corta la llamada por debidas interferencias. Bueno, pues es lo mismo que pasa en la oración. La oración es comunicación y también existen interferencias. Y probablemente alguien que me está escuchando ahorita ha estado orando por algo o por alguien y no ha tenido mucha respuesta debido a varias razones. Quiero mencionarle por lo menos 4 razones. Quizás su petición no es una necesidad y por el contrario es dañino para usted. O sea, a veces nosotros oramos y oramos y resulta que por lo que oramos no es en sí una necesidad. Y eso a veces viene a nosotros a hacernos, en vez de edificarnos, nos daña. La segunda, bueno, es porque la respuesta no ha sido de forma como uno la espera o uno la imagina. Yo he encontrado que hay 3 respuestas de parte de Dios en oración. La primera es sí, la segunda es no y la tercera es espérate. Oiga, cuando a Dios de momento nos dice espérate, eso prueba a nosotros nuestra fe y nuestra paciencia. Y ahí es donde nosotros tenemos que comprender un poco más en cuanto a la oración. La tercera razón es porque, bueno, la oración necesita de perseverancia, constancia e insistencia. Mire, hay oraciones que no se llevan tanto tiempo, pero hay oraciones que requieren muchísimo tiempo, requieren bastante tiempo, estar ahí clamando, estar ahí intercediendo, buscando el rostro del Señor. La cuarta razón es porque existen obstáculos que impiden que nuestra oración sea completamente efectiva. Hay muchos obstáculos a veces en nuestra oración y eso está impidiendo que nuestra oración sea escuchada, que tengamos respuesta a nuestras oraciones. Y muchas personas, creo yo que este es el problema que están enfrentando. No tienen respuesta a sus oraciones, no por falta de oración, sino por falta de ser efectivos. Es decir, hay algo que les está quitando la eficacia de la oración. El apóstol Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, desde el momento que venimos a Cristo somos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y usted ya ha sido justificado, ha sido lavado, comprado por la sangre del Cordero. Somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, con una nueva nacionalidad que es la celestial, pero quizás no estamos siendo eficaces. Y la Biblia expone o pone al descubierto algunas cosas que pudieran estar estorbando e interfiriendo en nuestra oración. Quiero por lo menos mencionarle 7 interferencias que la Biblia expone que son un obstáculo para nuestra oración. La primera, la iniquidad en el corazón. El Salmo 66, versículo 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. La iniquidad es culpa, delito, maldad, falta, pecado. O sea, la iniquidad va más allá que las obras, las acciones, las actitudes pecaminosas. Tiene que ver con la intención, el pensamiento, la actitud del corazón. O sea, hay personas que no solamente sus obras son pecaminosas, sino sus intenciones son pecaminosas. En una ocasión enseñaba y decía que hay personas que hacen cosas buenas, pero detrás de esas cosas buenas que hacen hay malas intenciones. No sé si usted conozca gente así, pero hay gente que hace buenas cosas, buenas labores, buenas obras, pero es simplemente porque quiere ser visto, porque quiere llamar la atención, porque quiere alcanzar fama, porque quiere ser protagonista, no sé, se le mete mucho el espíritu del protagonismo, quiere toda la atención hacia él, o porque busca ganar ventaja en algo. Entonces,
La acción es buena, lo que no es bueno ahí es la intención con la que se hace, ¿sí? Ese es el asunto. Entonces vamos a analizar tanto la obra como la intención. Y esto es iniquidad. Cuando habla de iniquidad no solamente se refiere a las obras pecaminosas, sino a lo que está ligado en el corazón, la intención. Porque pudiera ser que estamos practicando algo sin saber que es pecado. Esta es otra cosa. En ocasiones hay personas que están practicando algo y no saben que lo que están haciendo es un pecado. Pero hay otras que, aunque saben lo que están haciendo y saben que es pecado, aún así con todo lo hacen. Eso es más terrible, porque una persona que ya tiene un conocimiento de las Escrituras, que tiene un conocimiento de la palabra y sabe que lo que está haciendo es pecado, entonces este ya es un problema más difícil. Y el pecado, recuerde usted que nos aparta de Dios y debilita nuestras oraciones. Es ahí el primer obstáculo que tenemos nosotros que enfrentar y eliminarlo: la iniquidad en el corazón. El segundo obstáculo es la falta de perdón. Así que si me está oyendo un ofendido, alguien que no ha perdonado, alguien que tiene mucho resentimiento, mucho odio e incluso amargura, quizás es porque no ha perdonado. Porque, escúcheme, cada persona que tiene rencor, tiene odio, tiene amargura, no es sino alguien que no ha soltado perdón sobre aquella persona que le ofendió. Y algunos creen que el perdón lo otorga el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que dice, bueno, mire, alguien que ya me ofendió, pero tiene muchísimo tiempo. Pero escúchame bien, el tiempo no borra las ofensas, solamente el perdón. Eso no soluciona la situación. Hay que perdonar. ¿No? Otros pareciera ser que son muy espirituales. He escuchado gente que dice, mire, yo no tengo nada que perdonarle a fulano, que lo perdone Dios. Y pareciera ser que eso es muy espiritual o que tenga mucha razón, pero creo que no es así. Si usted debe su recibo de agua, usted no lo va a ir a pagar a Comisión Federal de Electricidad. No, usted tiene que ir a las oficinas de SEMAS y ahí realmente liquidar la cuenta que usted debe. Entonces, si ofendimos a Dios, tenemos que pedir perdón a Dios. Pero si ofendimos a nuestro prójimo, tenemos que pedir perdón a nuestro prójimo. Entonces, si nosotros ofendimos a Dios, Dios es el que va a soltar perdón sobre nosotros. Si nosotros ofendimos a nuestro prójimo, es nuestro prójimo quien suelta perdón sobre nosotros. Jesús dijo lo siguiente en Mateo capítulo 6, verso 14 al 15. Dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Verso 15 dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mire, el perdón tiene 3 direcciones. Es decir, el perdón es medicina para nuestro cuerpo, alma y espíritu. Muchas personas que no sueltan perdón contraen muchas enfermedades. Su cuerpo se ve afectado. Y esto obviamente lo sabemos por la ciencia médica. De hecho, si un médico me está escuchando, sabe que esto es verdad. Pero también el perdón afecta a nuestras emociones, afecta a nuestra alma. Como decía hace un momento, una persona que está llena de odio, de rencor, de amargura, es una persona que no ha perdonado. Pero también, si nosotros no perdonamos, nuestro espíritu se ve afectado. Jesús dijo: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora quiero poner en claro lo siguiente, porque no es lo mismo el perdón que la confianza. El perdón, como he enseñado en la iglesia, el perdón es instantáneo.
La confianza es progresiva. Es decir, si alguien nos ofende, Dios nos manda que instantáneamente lo perdonemos. ¿Para qué? Para que no tengamos problemas en nuestra salud física, en nuestra salud espiritual y voy a llamarlo así, en nuestra salud emocional. ¿Sí? Física, emocional y espiritual. Repito. Entonces, la confianza es progresiva, es decir, yo voy viendo que la persona tenga frutos de arrepentimiento. Yo ya no tengo nada en mi corazón, yo ya perdoné a esa persona, pero no luego otra vez le doy la confianza. Vamos a esperar ver el resultado, porque si yo le doy la confianza, es probable que vuelva a ofender y podamos contraer problemas. Entonces, tan pronto nos ofendan, el Señor nos manda a perdonar, pero no a devolver la confianza. Y yo te invito que si usted tiene a alguien ahí a quien perdonar, hágalo, porque al hacerlo, usted está quitando un obstáculo más a su oración y su oración será más efectiva. El tercer obstáculo es el trato incorrecto al cónyuge. Mire, si algo surge en el matrimonio, son problemas, son roces, como yo le llamo, son fricciones. Hay momentos en que la esposa está un poco irritada, el esposo está un poco estresado y es un caos a veces esto. Y hay una situación que a veces nos estorba cuando esto sucede en el matrimonio. Resulta que se forma un obstáculo, voy a llamarlo así, se forma una roca enorme que empieza ahí a hacer como un tapón para que impida el fluir de nuestra oración y la respuesta que viene de parte de Dios por la oración que elevamos. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Pedro en sí, si usted abre la Biblia, encontrará que Pedro le estaba hablando prácticamente al matrimonio, le está hablando a la familia. Y mire lo que dice la Biblia: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo quiero destacar aquí algunos aspectos de este versículo y son los siguientes. El primero, tenemos que vivir con nuestra esposa, con nuestro cónyuge, tenemos que vivir con ellos con sabiduría. Mire que se necesita sabiduría para saber sobrellevar, voy a usar una palabra un poco fuerte, soportar o aguantar en ocasiones a nuestro cónyuge. Necesitamos sabiduría para saber cómo tratarlo, cómo comprenderle, cómo nosotros decirle cosas que a veces son delicadas. Necesitamos sabiduría. Cuando la situación está tensa, necesitamos nosotros sabiduría, porque si nosotros no usamos de sabiduría, mire, nos vamos a meter en problemas. Y a veces los problemas no son tan grandes, nosotros los hacemos grandes. Como en una ocasión alguien me dijo, hay gente que no se está ahogando ni siquiera en un vaso de agua, se está ahogando con su propia saliva. Con su propia saliva se está ahogando, ni siquiera en un vaso de agua. Pero en fin, uno hace grande el problema. El segundo aspecto que encuentro aquí es que debe de haber honor. Debemos de tratar a nuestro cónyuge con honor, a nuestra esposa, al esposo. En el caso de las hermanas, hay que tratarle con honor, con respeto, con honra, dándole, como dice también la Escritura, el valor, ¿sí? Hay que darles el valor que merecen, hay que darle el valor, valorar lo que ellos hacen. En el caso de las hermanas, valorar el trabajo, el esfuerzo, el cuidado de los hijos. En el caso de los hermanos, valorar su trabajo, etcétera, el esfuerzo que día a día cada uno hace. Y cuando eso nosotros hacemos, eliminamos lo que creo yo que son los dos extremos en el matrimonio, que es el machismo y el feminismo. El machismo trata de rebajar, destruir la imagen de la mujer
ponerla o subyugarla, someterla, imponiéndole sus propias ideas. Y el feminismo es rebelarse contra la autoridad que Dios puso sobre el hombre. Entonces, son dos problemas y lamentablemente yo he encontrado a muchos cristianos, y espero que nadie se me ofenda por ahí que me esté escuchando, pero he encontrado muchos matrimonios que ya son cristianos y lamentablemente están bajo un espíritu de machismo o de feminismo. Y luego se preguntan: oiga, pastor, nosotros hemos orado por nuestro hijo, hemos orado por nuestras finanzas, hemos orado por salud, hemos orado por esto, hemos orado por tantas cosas. ¿Por qué será que no vemos resultados? Bueno, pues aquí está la respuesta. Tratemos correctamente a nuestra esposa, a nuestro esposo, ¿sí? Y cuando hacemos nosotros esto, estamos eliminando el tercer obstáculo a nuestra oración. El cuarto obstáculo es la codicia y la envidia. Santiago capítulo 4 verso 2 dice la Biblia: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque pedís mal. La codicia es el deseo incorrecto de las cosas. No está mal desear cosas, anhelar cosas, querer superarnos, querer salir adelante, pero hay que analizar cuál es el deseo. ¿El deseo es correcto o el deseo es incorrecto? Ahora, la envidia nace cuando alguien tiene lo que nosotros no tenemos, pero que nosotros deseamos. Este es otro problema. Cuando a veces vemos que alguien tiene algo mejor, no sé, una mejor camisa, un mejor empleo, y tiene el empleo que nosotros quizás hemos deseado, que hemos tenido la ilusión de tener hace muchos años, quizás desde la infancia, y ahí es donde surge la envidia y a veces la frustración, y esto es un obstáculo a nuestra oración. No hay nada de malo, como dije, en desear algo, siempre y cuando esté dentro de lo correcto, dentro de los lineamientos de la palabra de Dios. Es decir, que nosotros estemos libres de prejuicio, egoísmo y soberbia. Una oración basada en la envidia y los deseos incorrectos, escúchame bien, jamás tendrá contestación de parte del Padre Celestial. O sea, ¿cómo yo, imagínese usted, yo orando al Señor, pidiendo: Señor, dame por favor el auto que tiene el hermano tal, ¿no? Dame, Señor, no sé, el saco que tiene el hermano tal. Dame, Dios mío. Dios no contesta ese tipo de oración. Necesitamos nosotros analizar nuestro corazón y ver si hay codicia o envidia y renunciar a ella, sacarla de nuestro corazón, pedirle a Dios perdón por ello. Y si nosotros hacemos esto, vamos a estar eliminando el cuarto obstáculo a nuestra oración y vamos a ir viendo cómo nuestra oración se va intensificando. El quinto obstáculo a la oración es pedir para satisfacer deleites. Mire, yo he encontrado que Dios suple necesidades, no caprichos ni berrinches de algunos. Santiago capítulo 4 verso 3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Y aclara y dice: para gastar en vuestros deleites. O sea, el deleite es la satisfacción de un placer, no de una necesidad o de algo completamente necesario. Y demasiadas personas, como dije hace un momento, desean un mejor sueldo para gastar en cosas innecesarias, y a eso se le llama desperdiciar o malgastar. O sea, Dios no te va a dar una bendición simplemente para que tú la desperdicies. Ahora, y si te ha bendecido y has desperdiciado de esa bendición, creo yo que Dios nos va a pedir cuentas de eso.
Dios va a pedirnos cuentas y cuando venga incluso momentos de escasez, la pregunta es ¿cómo podemos nosotros clamar al Señor? ¿Cómo nosotros podemos pedir a Dios que suelte sobre nosotros bendición una vez más? Yo he conocido personas que tenían un buen trabajo, un trabajo excelente, buen sueldo, buen trato, buena relación de trabajo ahí con los compañeros, con el jefe, con el gerente y todo. Y lamentablemente por ser irresponsables e incumplidos, pierden ese trabajo. Y no solamente pierden su trabajo, pierden la credibilidad, pierden muchas cosas y como resultado obviamente sus finanzas, su economía se ve afectada, empieza a haber escasez, etcétera, etcétera. Y lo más tremendo que luego ellos piensan que están pasando por una prueba, o peor aún tantito, creen que es el diablo el que les está robando. Y yo creo que hay una diferencia entre lo que es una prueba, un ataque del enemigo, y lo que es la consecuencia de no haber hecho las cosas correctamente. Entonces, ante una prueba lo que nosotros tenemos que hacer es decirle: Señor, ¿qué me quieres enseñar? Ante una lucha contra el enemigo, una guerra contra el adversario, lo que tenemos que hacer es guerra espiritual. Pero si estamos en una situación que es una consecuencia de nuestras malas decisiones, entonces ahí lo que nosotros tenemos que pedir al Señor es perdón y decirle: Señor, perdóname, porque creo que cuando tuve las cosas no las cuidé. Y no solamente me refiero en la cuestión económica, también pudiera ser en la salud. Hay gente que no ha cuidado su salud, que no cuida su salud, e incluso sabe que está enfermo, que el médico ya le dijo que tiene ciertos problemas y aún sigue consumiendo ciertas cosas. Y bueno, ahí donde la persona tiene que analizar su vida. Y si nosotros resolvemos esta situación, vamos nosotros a quitar ese quinto obstáculo. Sí. Así que, amada familia, vamos a un pequeño corte e volvemos a iniciar con esa transmisión. No te desconectes, por favor. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Sufriendo alaba.
Bien, amada familia, continuamos en esta transmisión a través de Ebenecer Radio, transmitiendo con propósito, con un mensaje diferente. Bueno, queremos enviar saludos hasta Laguna de Tecamachalco, Puebla, donde creo que nos están oyendo allá toda la familia. Bendiciones. Queremos también enviar saludos a la hermana Yesenia Ventura, a cada uno de los hermanos que nos escuchan, a Liliana Ochoa, la pastora Liliana Ochoa, y también al pastor Uriel García, grandes amigos en el ministerio y hermanos, obviamente, de muchos años. Y bueno, a toda la familia Ebenecer, a quienes más nos escuchan hasta donde llegue la señal, o que nos estén sintonizando, siguiendo por nuestra página de Facebook Live. Bien, continuamos con nuestro tema y vamos a entrar al obstáculo número 6, que impide a veces que nuestra oración sea contestada, impide que nuestra oración sea eficaz. El siguiente obstáculo es la falta de atención a la palabra de Dios. Cuando hablamos de que hay falta de atención a la palabra de Dios, no solamente se refiere a veces ser irreverente en la reunión. Yo a veces he visto gente que es un tanto irreverente mientras alguien está predicando de la palabra del Señor, y yo creo que debe de haber una cierta reverencia, ¿verdad? No podemos ahí medir el grado, pero creo que debe de haber una reverencia cuando escuchamos la palabra del Señor. Pero también tiene que ver con acatar, obedecer lo que dice la Escritura. Es decir, yo tengo que poner por obra lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno, que sabe hacer lo correcto y no lo hace. En otras palabras, no guarda la palabra del Señor. Y eso es desatender la palabra de Dios. Proverbios 28, verso 9, dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Le vuelvo a repetir este verso porque es impresionante lo que dice. Dice: el que aparta su oído, en otras palabras, el que aparta su atención para no obedecer a la ley de Dios, dice, su oración también es abominable. Mire, cuando oramos, pero no prestamos atención a la palabra de Dios para ponerla por obra, provoca que nuestras oraciones no sean contestadas. Ese es el problema de mucha gente que cree que la oración es un medio para torcerle el brazo a Dios, o que la persona o que Dios haga lo que la persona quiere. Y no quiero decir con eso de que Dios no escucha nuestra oración. Quiero que entendamos esto. Pero de nada serviría que pasemos a veces tiempo orando, y nosotros no enderezamos nuestra vida. ¿En qué forma? En que, bueno, conociendo ya la palabra del Señor, o conociendo lo que debemos de guardar de la palabra de Dios, no lo hacemos. Y entonces, esto hace que haya un obstáculo profundo en nuestra oración, y por lo tanto debemos desecharlo. Si nosotros despreciamos la palabra de Dios, Él también va a despreciar nuestras oraciones. Qué cosa terrible. Mire, vuelvo a repetirle porque creo yo que aquí es donde algunos tienen su oración truncada, tienen ahí su oración detenida. Si nosotros despreciamos la palabra de Dios, Él también despreciará nuestras oraciones. Ahora, si nosotros somos indiferentes a su palabra, Él también lo será a nuestras oraciones. Y yo creo que cada uno de nosotros, pues no queremos eso. Nosotros deseamos que cuando clamamos al Señor, Él nos escuche, Él nos oiga. Recuerdo en una ocasión, leyendo uno de los libros de oración, un autor decía lo siguiente: que una persona que ora es conocida en la iglesia, es conocida por la gente porque manifiesta paz, manifiesta sabiduría, manifiesta gracia. En él hay algo especial. Una persona que ora es conocida por la gente y no tiene que andar diciendo: yo oro, yo paso mucho tiempo orando. No, su vida, su rostro evidencia que es una persona de oración. Pero también una persona que ora es conocida por el mismo diablo.
una persona que ora, voy a llamarlo así, es como que enviara bombas atómicas al infierno. Sus oraciones de la persona justa, de un justo, hace estragos en el reino de las tinieblas y por tanto es conocida en los infiernos. Pero también una persona que ora es conocida por el Padre Celestial. La voz de Él es muy conocida en la presencia de Dios. Eso es lo que dice la Escritura en cuanto a Daniel. Cuando el ángel se le apareció a Daniel, le dijo: eres muy amado, y desde el día en que dispusiste para entender, dice, fue oída tu voz y a causa de tu oración yo he venido. Esto nos da a entender que cuando nosotros oímos la palabra del Señor, la ponemos por obediencia, nuestra oración va a ser poderosa. No va a haber obstáculo que impida nuestra oración. Así que si nosotros obedecemos a la palabra del Señor y nos arrepentimos de cosas, si es que no estamos obedeciendo, bueno, vamos a quitar el obstáculo número 6 de nuestra oración. El séptimo obstáculo es orar por peticiones fuera de la voluntad de Dios. Mire, el presentar peticiones que se salen de los parámetros de las Sagradas Escrituras, se salen de los principios de las Escrituras, no es correcto. Y yo quiero que vaya ahí, si usted tiene su Biblia, y si no, bueno, puede escucharlo, pero ahí en 1 de Juan capítulo 5, verso 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué impresionante palabra. Dice, esta es la confianza que tenemos. Miren en qué se basa la confianza. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En otras palabras, si pedimos una cosa que está fuera de su voluntad, Él no nos oye. Él no va a oír nuestra oración. En ocasiones nuestras oraciones no son contestadas no son contestadas porque están fuera de la voluntad de Dios. O sea, a veces pedimos cosas que no son correctas, que no son justas, que no van de acuerdo al deseo de Dios, a la voluntad de Dios. Por eso yo a veces le he aconsejado a algunos líderes y les he dicho: mire, cuando alguien le pida oración, pregúntele el por qué y para qué quiere que ore. O sea, esto yo lo aprendí porque durante mucho tiempo había gente que me decía: oiga, ¿me puede usted llevar en oración? Por ahí le encargo que ore por mí. Y yo, como todo cristiano, ¿verdad?, diciendo: no, sí, claro, cuente conmigo, yo voy a orar por usted, vamos a estar orando. Pero a la hora de orar yo decía: Señor, oro por fulano de tal, bendícelo, guárdalo. Pero hasta que me puse a pensar, digo, bueno, creo que estoy orando no específicamente, no estoy siendo específico en mi oración. Y además me puse a pensar: y si estoy pidiendo por algo que ellos me encargaron, estoy orando por algo que ellos me encargaron y es algo que está fuera de la voluntad de Dios. Mire, desde ese día empecé yo a cada vez de que alguien me pide oración, y la familia Ebenezer que me escucha sabe que yo siempre les digo: ¿por qué quieres que oremos? O sea, ¿para qué? Y a veces les hago ver la situación y a veces les corrijo y les digo: no, mira, no tenemos que pedir por esto, hay que pedir por aquello. A ver, ¿qué es lo que realmente se necesita? Hay que pedir algo de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay que centrar nuestra oración en la palabra de Dios. Nuestras peticiones, como he dicho, deben de ser dentro del contexto de la palabra de Dios, porque de lo contrario, bueno, son vanas y son incorrectas. Y yo quiero dejar algo muy, muy claro. Mire, Cristo es el centro de nuestro ser, el propósito y existencia de nuestra vida. Por lo tanto, nuestras peticiones deben girar en torno a Él. Es decir, que lo que pedimos glorifique su nombre, edifique nuestras vidas en Él y que expandan su reino. O sea, si tu petición glorifica su nombre, si tu petición gira en torno al Señor y tiene que ver con el reino de Dios, creo yo que este es el secreto
para tener una oración de éxito. Y si usted quizás no ha recibido contestación, a su oración, pues analicemos, ¿estoy pidiendo bien o estoy pidiendo mal? Necesitamos pedir conforme a la voluntad de Dios. Así que con esta reflexión de las Escrituras, yo te invito, amada familia, amado Radio Escucha que estás siguiéndonos, que examinemos nuestro corazón para ver si existe alguno de estos obstáculos que impiden nuestra oración. Vamos a examinarlo. ¿Habrá algo en mi corazón? ¿Habrá iniquidad en mi corazón? ¿Habrá falta de perdón? ¿Será que estoy tratando mal a mi cónyuge? ¿Será que no estoy tratando correctamente a mi esposa, a mi esposo? ¿Será que en mi corazón mi oración está cargada de codicia y envidia? ¿Será que estoy solamente pidiendo para satisfacer en deleites? Necesitamos analizarnos. ¿O será que me falta poner atención? ¿No he sido obediente en algunas cosas que yo sé que Dios me ha mandado a hacer, que las he escuchado y no lo he hecho? Pues vamos nosotros ahí a quitar esos obstáculos. O quizás estoy pidiendo algo fuera de la voluntad del Señor. Así que, amada familia, yo te invito para que analicemos nuestro corazón, pidamos a Dios que nos muestre si hay algún pecado, alguna actitud incorrecta, patrones de pensamientos, cosas que están presentándose como un obstáculo para que nuestra oración no sea eficaz. Yo quisiera en este momento levantar una oración al Señor, y si tienes la oportunidad ahí donde me estás escuchando, si estás ahí en casa o vas manejando o vas, no sé, estás en tu trabajo, qué sé yo, yo te invito a que juntos oremos al Señor. Si puedes ahí cerrar tus ojos, bien puedes hacerlo. Si no, permíteme, vamos a orar a Dios. Oremos a Dios. Padre, yo te pido en este momento que tomes nuestra vida y nuestro ser. Hay tantas cosas que pueden ser un obstáculo para que nuestra oración que no sea efectiva. Ayúdanos, Señor. Yo te pido en este momento que tomes nuestro ser, nuestro corazón. Señor, quita de nosotros todas esas cosas que estorban. Muéstranos, Señor, qué es lo que está siendo un obstáculo en nuestra vida de oración. Ayúdanos, amado Padre Celestial. Necesitamos de tu gracia, de tu ayuda bendita. Espíritu Santo, ven, redargúyenos, confróntanos, haznos ver qué es lo que estamos nosotros permitiendo, que está siendo una apertura, está siendo un obstáculo para que nuestra oración no sea efectiva, no sea eficaz. Ayúdanos, Señor. Yo sé que cada uno de mis hermanos que nos está escuchando y nos está siguiendo a través de esta transmisión de Facebook Live, Señor, yo sé que cada uno de ellos ha clamado, ha orado por diferentes peticiones, por diferentes cosas, por personas, familiares, Señor, y a muchos, Señor, han tenido que ser perseverantes. A veces algunos no han visto respuesta a sus oraciones. Quizás es porque ha habido obstáculos, otros porque necesitan perseverar más en la oración, Señor. Yo he creído, Dios mío, que muchas veces no necesitamos más oración, lo que necesitamos es más obediencia, apegarnos más a tu palabra, Señor, eliminar esos obstáculos que impiden nuestra oración. Oro también, Padre bendito, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que nos escuchan, Señor, y que van a escuchar posteriormente esta transmisión. Señor, oro en el nombre de Jesús para que tu presencia, para que tu poder fluya, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu de miedo, todo espíritu de temor. Yo reprendo toda obra del adversario en el nombre de Jesucristo, amado Dios. Pido que tus ángeles vengan, Señor, los resguarden, los cuiden, amado Dios. Que tu palabra
se haga una realidad en ellos, Dios Todopoderoso. Oro en el nombre maravilloso de Jesucristo, Dios, allá por cada uno de mis hermanos que me escuchan, Señor. Fortalece sus vidas, dales de tu fuerza, guárdalos en el nombre de Jesús, amado Padre. Estamos creyendo, bendito Dios, en ti, y sabemos que tú eres fiel a tu palabra, eres fiel a tus promesas. Señor, te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Bien, Dios te bendiga, familia. Dios te guarde. Un gozo haber podido compartir esta palabra a través de este medio. Te invito para que mañana a las 11 de la mañana te conectes a nuestra página de Facebook. Ahí recibe una palabra de parte del Señor. Estaremos compartiendo el tema cómo experimentar la resurrección de Jesús en mi vida. Así que yo te invito para que te conectes, ahí te suscribas o le des ahí like, comparte ahí nuestros contenidos, nuestros materiales que estamos ahí subiendo para que otras personas también sean bendecidas y edificadas. Bien, pues hasta la próxima. Dios te bendiga.
del carpintero o en el suelo se quedó, y la esposa en la casa sus quehaceres ya dejó. Ropas blancas están hechas para los que salvos son, y al reclamar el alma entera viene Jesús el Salvador. Sí, Señor. El Rey ya viene, El Rey ya viene. el Rey ya viene, y ya se escuchan las trompetas, y su rostro veo ya. El Rey ya viene, oh, el Rey ya viene, gloria a Dios, viene por mí. Suena el shofar y la trompeta sonará y el rey vendrá y se parará sobre el monte de Sion